De acuerdo. Entonces hoy corresponde continuar con el estudio según Mateo y habíamos estado precisamente en el capítulo 18, ¿sí? Así que para recordar nomás todo lo que habíamos dicho y para continuar, vale la pena decir lo siguiente. Todo el capítulo 18 y el cachito del capítulo 17, del 24 al 27, vale la pena decirlo, es un mismo argumento, ¿sí? Y hemos visto que esta forma de presentar el Evangelio es muy característica de Mateo, ¿no? Que va a decir una misma cosa de diferentes formas o de diferentes perspectivas. Así que, ¿qué les parece y quién se anima de pronto a leer este capítulo 18 enterito? ¿Sí? Y después de aquello podemos ir comentando algunas cosas. ¿Sí? Así que, ¿quién se anima a leer todo el capítulo 18 de Mateo? Si Leo. quieres lo leo, Ah, bueno. ¿Sí? ¿Puede ser? o Carmita, Jime, no sé. Jime. Está bien. Dime, gracias, Gil. Bueno, dice Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en un solo ojo en la vida con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús dijo, hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amén. Clarito está, ¿no es cierto? Vale. Entonces, ¿por qué he preferido y vale y conviene en este caso de este capítulo 18 leerlo así de corrido de primer momento? Porque es muy probable, estoy bastante seguro que no, primero que no es primera vez que hemos leído este pasaje, ¿no es cierto? Y que tal vez no los conectábamos juntos, porque si les pregunto a ustedes de qué va la parábola de la oveja perdida, seguramente todos ustedes me dirán de qué se trata, ¿no es cierto? Me dirán, bueno, lo que se entiende de ahí es que es preferible dejar a las 99 e irse por la perdida, ¿cierto? Y si les preguntaba sobre el tema de cómo es el procedimiento cuando, cuando algún hermano ha hecho alguna falta contra uno, pues me dirán el tema de ve, cógele en privado, después coge los testigos, después de la asamblea, y si la iglesia no, y si delante de la iglesia no cambia, pues échele fuera. Y también seguramente si yo les pregunto el tema de este siervo, ¿no? De este siervo que tenía una gran deuda y que fue perdonado después con una menor, él no perdonó, pues seguramente nos acordamos, ¿no es cierto? Pero resulta que sí, es muy probable que si en cambio nos preguntamos qué de común tienen todas estas, junto con esta de la pregunta de quién es el más grande, ¿no es cierto? Tal vez nos costaría un poco más ver algo en común. Y este libro de Mateo, este capítulo 18, plantea estas cosas en función de una misma idea, ¿vale? Y si podemos decir, la idea es, son algunas ideas, digamos, o una dicha de diferentes maneras. Y la idea es esta, lo que dice básicamente aquí en el versículo 10 es lo que está, digamos, diciendo. La idea general está tanto en el versículo 10 al inicio como en el 14, ¿ya? Entonces, ¿qué les parece si leemos solo esos dos versículos? ¿Alguien de pronto por ahí puede leerle? El versículo 10, Mateo 18:10 y el 14. Si tenemos esas dos líneas como punto de partida, lo demás creo que va a fluir mejor. ¿Alguien se Amén. anima? Porfa, gracias, hermana Sonita. Dice, mira que no menospreciéis. Estoy bien. Sí, Dice, mirad que no menospreciéis a uno de sus pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ok. ¿Y el 14? Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de los pequeños. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, hermana Sonita. Si podemos comprender, a estos dos versículos se resume todo lo que habla este versículo, este capítulo 18. Entonces, aquí hay que preguntar una cosa, y esto a partir de lo que habíamos visto la anterior semana. ¿Qué detona todo este capítulo 18? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué detona todo lo que el Señor comienza aquí a explayarse, por así decirlo, de este capítulo 18? ¿Qué detonó el final del capítulo 17? Cuando aparecen estas personas que le cogen aparte al apóstol Pedro y dicen, mira, ¿acaso tu maestro no va a pagar los dos, ¿cómo es la didragma, ¿no? Los dos dragmas? Y el Señor le hace esta reflexión, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? De, ¿es justo o no es justo? ¿De acuerdo? Y a partir de eso, que los discípulos se quedan con un shock ahí bueno, pero a la final si me está diciendo que es injusto, pero entonces, ¿por qué termina pagando? ¿Ok? Entonces, aquí hay algunas palabras que se repiten. Para ser más dinámico, les voy a comentar de una vez, ¿vale? En la primera parte del capítulo 18, vale primero la pena decir, en el versículo 18, el versículo 1 del capítulo 18, como bien lo dijimos la anterior semana y lo recalcó Carmita, cuando dice en aquel tiempo, esa palabra incluso se puede entender como esa misma tarde, ¿no? O sea, en aquella época, en aquel momento. Sí, o sea, después de que pasa eso de que le hace la reflexión a Pedro, pues decir, esa misma tarde le preguntan esto, ¿ok? Entonces fue una cosa muy inmediata que despertó muchas dudas en los discípulos, ¿vale? Porque es normal. ¿Cómo voy a proceder de una manera que sería injusta? ¿Vale? Ahora, entonces, de aquí comenzamos viendo que ya nos damos cuenta
que hay algunas palabras que, no siendo las mismas, se refieren a lo mismo. Por ejemplo, en la primera parte y lo que estudiamos la anterior semana, pues habíamos visto que se repetía mucho la idea esto de niño y de los pequeñitos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, es que habíamos visto que niño no hay que verlo solamente en el sentido del infante, de la edad, de alguien de corta edad, sino más bien en el sentido de siervo, de alguien subordinado, ¿cierto? De alguien sujeto, de alguien alguien que no es autónomo, de alguien que no es independiente. Eso es lo que esa es la idea que está detrás de niño. Un sinónimo de eso, ¿cuál es? Aquí en el pasaje. Siervo. Siervo, y otro de aquí que aparece aquí. Otro sinónimo de niño, siervo, ¿qué es? Pequeño, exacto, estos pequeños, ¿vale? Entonces es otro sinónimo, ¿vale? Entonces habla de niños, habla de pequeño. Y después va a decir más adelante, miren, en lo que leímos en el 10, miren, no menosprecien a uno de estos pequeños. Ah, entonces el tema va girando alrededor del no menospreciar a los pequeños. Pero por si nos queda todavía un tema de la duda de, bueno, ¿a quién se puede referir con pequeño y todo lo demás? Resulta que miren lo que dice en el versículo 15, que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, entonces, ¿quién es el pequeño? ¿Quién es el niño? Tu hermano. Tu hermano, Hermano, no solo tu hermano, nuestro hermano. exacto, o sea, no solo tu hermano, o sea, tu hermano que peca contra ti. Ese es el pequeño en este contexto, ¿vale? En este contexto, ¿ok? El niño es en el sentido de siervo, de subordinado, pero ya más adelante cuando utiliza la palabra pequeño, es lo que utiliza para esto de tu hermano que peca contra ti. ¿Vale? Fíjense, por eso pone el tema de aquí, de este ejemplo de cuando un hermano peca contra ti, sigue este procedimiento. Y en la siguiente parábola es el tema de cuando un siervo peca contra su señor. ¿Ya? Entonces, todo este tema viene precisamente en torno a eso. Cuando un hermano peque contra ti, ¿qué vas a hacer? Indignarte y poner el grito en el cielo y todo lo demás. No. Lo que tienen que hacer es, aquí lo dice, cógele aparte, entiende muchas cosas. Entonces, la premisa de aquí, y por eso es importante que recordemos lo que dice el capítulo 17, es que un hermano estaba pecando en contra de ellos, o sea, le estaba haciendo un daño, que era pidiéndole un precio que no era justo. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hermano Josuecito, disculpe, eh, está hablando cuando, como empieza diciendo un niño, un pequeño, y luego el hermano, se refiere a alguien que es nuevo en la fe, por eso también está pecando contra su hermano, ¿verdad? Exacto, o más que nada lo que se ve es que se refiere a la inintencionalidad, independientemente de si es nuevo o no. A veces alguien puede equivocarse sin intención, ¿sí? Que eso es básicamente lo que también le caracteriza a un niño. El niño no se equivoca porque quiere equivocarse, sino porque está aprendiendo las cosas y por eso se equivoca. Se equivoca, pero no hay intención. ¿Que ¿Se acuerdan ustedes que es una de las cosas que estudiamos en Levítico en su momento? Cuando alguien pecare por error, sin intención. Vishgaga, ¿se acuerdan ustedes? ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Entonces, fíjense ustedes. Por eso es muy importantísimo ver el tema del 17, de lo último del 17, que es el tema de alguien viene y peca contra nosotros. Ya peca, nos hace un daño, exigiéndonos algo que no está prescrito, algo que no es justo. Sí, sí nos damos cuenta. Entonces, ante esta situación, el Señor expone todo este argumento del capítulo 18 para decir esto. A ver, primero, los que están haciendo esto, entiéndanles como pequeños. O sea, entiéndanles o bien como subordinados, como decía Carmita, alguien que apenas cumple órdenes, que no salió de ellos la idea, ¿ya? O como alguien que se está equivocando sin intención. Y si a esos pequeñitos, es decir, estos que pecan contra nosotros sin intención y demás, no somos misericordiosos, no mostramos misericordia, hay algunos otros problemas. Y ese trato sin misericordia hacia los pequeños resulta más grave que el decir es injusto y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Esa es la idea general de todos estos capítulos. Por eso es que fíjense, lo que veíamos. Por ejemplo, ya lo conversamos lo del 18, 1 al 9 la anterior semana. Ahora quisiera continuar desde el 10 al 14, por ejemplo. Entonces, fíjense, si nosotros leemos solamente el capítulo 18 del 10 al 14 de Mateo, vamos a comprender, o sea,
se va a extraer una historia moral muy bonita y muy aplicable. El tema de abandonar 99 por ir tras una que está herida, perdida, lo que sea. ¿Se dan cuenta? Y que no está mal, ¿no es cierto? No está mal. Pero ya en el contexto nos damos cuenta que se trata de otra cosa y que tiene otra perspectiva. ¿Sí? Ahora fíjense, con esto que acabamos de decir, leamos de nuevo y veamos de qué se trata. ¿De acuerdo? Entonces dicen, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Entiéndase, ¿quién era el pequeño? El subordinado, el que cumple órdenes, el que peca contra uno sin intención. ¿Ya? Miren, no menosprecien a uno de estos pequeños, fíjense. ¿Ya? Y a propósito de eso va a decir, porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ahora, entonces esto hay que entenderlo con bastante sencillez. Si de pronto nosotros nos acordamos del libro de Apocalipsis, de la primera parte del libro de Apocalipsis, este primer versículo, este versículo 10 va a fluir bastante. Entonces, debemos saber primero que la palabra ángel no se refiere únicamente o única y exclusivamente en la Biblia al que tiene alas, resplandece y tal, sino que en algunas ocasiones va a aparecer como una persona con apariencia de persona y en Apocalipsis, ¿qué significa ángel? ¿Se acuerdan? Los ángeles son los ¿Mensajeros? mensajeros, los encargados de las iglesias. ¿Se acuerdan ustedes? Por eso dice, escribe y al ángel en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y no es que hay un ángel con alas, escribe y eso se entiende fácil, ¿no? Al pastor, al líder, al encargado, al liderazgo. Entonces, cuando aquí dice que ellos, los pequeños, están con sus ángeles, ¿se entiende? Ya, entonces yo les digo que los ángeles de ellos, ¿no? En los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y lo que quiere decir aquí en pocas palabras es que, claro, si lo vemos así literalmente, pensarían que es como literalmente un ángel que está yendo al cielo. Pero ahora Dianita Gómez en la tarde me escribió y me dio un buen argumento al respecto. Esto es imposible que sea literal. Porque ¿se acuerdan ustedes esa parte de Juan cuando dice que los ángeles no han visto el rostro de Dios? Que los ángeles desean ver al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Dice, los ángeles anhelan, que es cuando le dicen, muéstranos del Padre. No, muéstranos. Hay cosas que ni los ángeles han visto. ¿Ya? Entonces, los ángeles como tal no han visto las cosas, no han visto a Dios en su plenitud. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se lee este versículo así, sonaría contradictorio. Entonces, dado que la Biblia no se contradice, esto tiene un significado más simbólico. ¿A qué se refiere? En pocas palabras, que los líderes de ellos, ¿vale? Están constantemente estudiando las escrituras y algo habrán visto ahí, que por eso es que lo hacen. ¿Me explico? O sea, hay una cosa que normalmente se suele llamar, que es la deferencia. ¿Ustedes saben lo que es ser deferente? ¿Han escuchado esta palabra? Ser deferente no es otra cosa que ser respetuoso. Mostrar deferencia es mostrar respeto. O sea, pero más que respeto como del dar el saludo, alguna cosa, es respetar la autoridad. ¿Sí? Entonces, cuando aquí dice, porque no les menosprecien a estos, porque en fondo el asunto no es con ellos. El asunto es que deben entender que sobre ellos hay otras personas que están estudiando la palabra y ellos les parece ver la revelación del Señor y en función de eso es que les mandan a los otros a hacer las cosas que les mandan a hacer. ¿Me explico? Y es lo que seguramente de pronto a cualquiera de nosotros nos ha pasado. Como por ejemplo, no sé si ustedes se han topado con alguno de estos, por ejemplo, de los que suelen ir predicando en parejas, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, ¿por qué a veces uno sabe que esas conversaciones con estas personas es infructuosa? ¿Por qué? Porque apenas esta persona está cumpliendo órdenes, ¿no es cierto? O sea, cuando viene un testigo, ¿cierto? Una pareja de testigos, y vienen y nos predican, quieren evangelizarse con ellos y todo lo demás. A veces uno pierde el tiempo, y creo que es la experiencia que seguramente todos nosotros hemos tenido, de que es una pérdida de tiempo el decirles, no, es que aquí no dice así, es que aquí no dice asado. No, y a veces están mal, arrepiéntese, a veces uno pierde el tiempo. Entonces lo que dice es, a estos pequeñitos, no les vean a ellos no son los causantes del problema. Los causantes del problema son sus ángeles, son sus líderes que están estudiando la palabra y creen ver el rostro de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces ese es el asunto. Vale.
Entonces, por eso dice, a ver, ¿con quién me voy a pegar? Es como el ejemplo que poníamos, ¿no? Cuando a veces uno se salta la luz en rojo, alguna cosa, y el policía me para. Entonces, yo le digo, y la típica que de pronto a veces nos ha pasado, hemos visto, ¿no? Pero usted, señor policía, esta ley es injusta, ¿cómo van a poner que estas? Ay, a ver, yo no puse la multa, yo solo tengo que cobrarle. O sea, yo tengo que ponerle la multa, yo tengo que hacerle la citación. Yo no puse la sanción, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, a eso es a lo que se refiere, ¿ya? Sí, a eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Vale. Entonces, fíjense, a eso es a lo que se refiere. Entonces, lo que queremos decir es, en primeras hay que saber de dónde viene el problema. Y con eso ya le vemos de manera diferente. Porque a veces lo que termina haciendo esto es, en el fondo, en las personas, en los hermanos, incluso lo que se crea es un velo divisorio. De ver, no, es que estos son así, es que estos son asados, estos son así. Y se crea una disputa muy fuerte ahí. Y lo que el Señor está intentando decirles es, no vean sino a la persona, o sea, no vean a la idea que traen, a la doctrina, al dogma, lo que sea, véanle a la persona como un hermano que está equivocándose, ¿ya? Y al final va a terminar diciendo, e incluso supongan más bien dicho, al final, ustedes actúen con esa persona tal como ustedes quisieran que actúen con ustedes si estuvieran en esa situación, ¿ya? Entonces, fíjense, por eso dice, no menosprecien, ¿vale? Que no le ninguneen, ¿vale? A estos pequeños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa, son sus ángeles los que andan viendo el rostro de Dios. Ya, son sus ángeles, ¿ya? Después, el versículo 11 parecería estar añadido, ¿sí? Este versículo 11, aunque no dice nada malo, de que porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, parecería estar añadido, ¿sí? Así que simplemente nos saltamos. Y dice el 12, ¿qué os parece? Y aquí viene la parábola. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría, fíjense, se descarría una de ellas. Entonces, otro sinónimo del pequeñito, del siervo, del niño, ¿qué es? El que se descarría. Una oveja descarriada. Fíjense ustedes. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado y se acontece que le encuentra. Entonces, fíjense. Y aquí hay un presupuesto. Si acontece que le encuentra. Es decir, no es seguro que le encuentre. Siempre y cuando la encuentre, ¿qué pasa? Amén les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descargan. ¿Se comprende ahora el asunto? Ahora vemos mejor cómo es el asunto de las 99, porque a veces incluso me doy cuenta que a veces se entiende como que de una manera muy poética, ¿no? Que deja las 99 y va por mí. Sí, suena bonito, pero es que el asunto aquí dice, y si acontece que la encuentra. O sea, no es seguro, no siempre se le encuentra. Y aquí en el siguiente pasaje nos va a decir cuándo es que a una persona, haciendo esto de irla a buscar, no se la encuentra. ¿Me explico? Entonces, fíjense, por eso es todo un procedimiento bien interesante. Entonces, el tema de las 99 ovejas es, hay una que se descarrió, hay que irle a buscar. ¿Ya? Y si se le encuentra y regresa, enhorabuena. Vale. Pero aquí nos deja la posibilidad de que pueda que no se le encuentre. Porque clarito dice, ¿y si acontece? ¿O no? Fíjense. Entonces dice, y si acontece que le encuentra, el pastor se regocija más por la que encontró que por las que no se descarriaron. ¿De acuerdo? Entonces, en el contexto del hermano que peca contra mí, del pequeño, del niño, se entiende. El hermano que está pecando contra mí es el que se descarría. Si la persona, el líder, lo que sea, va y le gana, pues si regresa, hay alegría porque el hermano se entendió la cosa. ¿O no? ¿No es cierto? Hay alegría porque el hermano que estaba con una idea chueca, que estaba haciendo alguna cosa así tal vez por mera obediencia, entró en razón, Dios le tocó, Dios le llama y reacciona y hay alegría, porque se salvó uno. ¿Me explico? Porque regresó uno, el Señor le hizo regresar a uno. Y ahora nos queda la pregunta, ¿y qué pasa si no? ¿Ya? Porque dice el 14, no, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Por qué? Porque la intención de nosotros, por lo general, o de la gente así nomás, de los hermanos, etcétera, es como que ven algo dañado y enseguida fuera. ¿Me explico?
Entonces, por eso les dice, no, no, ustedes están pensando en ya decirle a estos pecadores, estos que nos están haciendo cosas injustas, que van a ser salvos. Ya, o sea, es así. Entonces dice, no, 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 cuidado con eso. Hay que saber que ellos solo cumplen órdenes. No menosprecien a los pequeñitos. Más bien, la tarea es, si es que algo te afectó a ti, ahí le dice. ¿Por qué? Porque la intención del Señor no es ir descartándole al que medio se equivoca. ¿Ya? Es más bien todo lo contrario. Es hacer todo lo posible, por así decirlo, lo bíblicamente posible para que esa persona reaccione y regrese. No siempre va a pasar. Y aquí en lo siguiente nos pone el caso en cuando una persona no regresa. ¿Ya? Ahora fíjense cómo va cobrando un sentido bastante diferente el tema de de las 99 ovejas y de las 100 y la unidad. Entonces dice el 15, miren, por tanto, ¿ya? Por tanto, entonces es una consecuencia. Por tanto, si un hermano peca contra ti, entonces, ¿qué hemos dicho? El niño, el pequeñito, la oveja extraviada, es el mismo que peca contra ti. ¿Nos damos cuenta? Viene hablando de lo mismo a diferentes formas. Dice, si alguno de tus hermanos peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. ¿Eso qué significa en la parábola de la oveja perdida? Ha encontrado un hermano. Exacto, encontró la oveja. Y hay regocijo y nos alegramos. Muy bien, hermana Sonita. ¿Y qué dice el 16? Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, en palabras de la parábola de la oveja perdida, ¿qué diría? Si vos no puedes encontrarle a la oveja o le viste que está muy metida y tú no puedes solo, búscate ayuda. Coge, busca ayuda y trata de sacarlo. Si le sacas, chévere, ¿no? Y ya, dice el 17, si no les oyere a ellos, dile a la iglesia, ¿no? Ya dice la eclesía, ¿no? Dile a la iglesia. Y si no oyere a la eclesía, a la congregación, tenle por gentil y publicano. Y ahí es lo que se cumple cuando dice aquí, y si aconteciere que regresar. Aquí nos da el caso para saber cuándo un hermano, entre comillas, no regresó. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pero fíjense que ha sido consecuencia, o sea, el decirle que es gentil y publicano, o sea, por tenerle no salvo, por tenerle ahí sí como no pueblo, fíjense, es el proceso, o eso fue lo último después de hacer un proceso de yo voy y le intento rescatar. No vale, bueno, voy con dos. No vale, bueno, todos estamos de acuerdo. Ya, ante toda la comunidad, no quiere, bueno, ahora sí te podemos decir con toda la autoridad de que tú no eres. Ya, fíjense, porque todo el contexto habla de eso. ¿Sí nos damos cuenta? Estamos claros, estoy siendo claro. Hermano Josécito, disculpe, pero viendo así como el cuadro es como que el pastor no se había dado cuenta de lo que pasaba. Por eso es que al final les lleva a la iglesia para que se enteren. O sea, sabían los hermanos, sabían los otros, pero el pastor no, o estoy mal. Claro, aquí el pastor implicaría el liderazgo, ¿no? O sea, aquí el pastor implicaría el liderazgo. Porque a veces también esto, como aquí la parábola se pone en función de una persona, se piensa que es solo el pastor. Y no, fíjense que aquí intervienen varios. Y en últimas, la decisión se ratifica por toda la iglesia. Entonces, más allá de cuán, digamos, avisados estén, el asunto es que en tanto se esté avisado hay que hacer la labor de rescate. Digamos así. Entonces, claro, ahora ya en la cuestión práctica, creo que es a donde va la hermana Lorita, hay casos y casos. Hay casos y casos en donde la persona se ve que está causando algún daño, porque aquí el punto de partida es que hay un hermano que sin querer, ojo, sin querer, está haciendo daño, con alguna idea, alguna imposición, alguna cosa. Está haciendo algún daño, está metiendo ahí alguna cosa que es claro que es injusto, pero que eso no depende de él, o sea, no se inventó él. Lo que está escuchando otras personas que le meten esas ideas. En ese contexto estamos hablando. Y eso, claro, dependerá de algún contexto de darse cuenta. El asunto es que en tanto se dé cuenta, hay que actuar. Principalmente los que actúen o los que sirvan en esta función de líder, de pastor, de lo que hay en cada congregación. Y esos son los encargados de ir y dar su vida. O sea, de ir o sea, aquí no habla de dar su vida, pero de ir y hacer todo lo necesario para rescatarlo. Si no puedo yo, pues cojo dos más. Y si no pueden entre los dos o tres que quede testimonio, pues bueno, toda la iglesia y ya.
Vale, no sé si con eso respondí, hermana Lorita. Sí, gracias, mi hermano Josecito. Pero también se puede ver que o este hermano, niño insubordinado y todo, es como que no era muy atento a las lecciones, o sea, algo así, ¿no? Lo que nos pasa a todos, que estamos, pero no estamos. Entonces, seguimos, seguimos cometiendo faltas, a pesar que sí somos por naturaleza, tenemos esta tendencia a fallar. Pero si vamos ya aplicando lo que aprendemos, creo que vamos a dar menos problemas. Exactamente. Ahora aquí el asunto está, fíjense ustedes en la intención. Hay que ver con qué intención se lo hace. Porque una cosa es que un hermano, por ejemplo, ya supongamos alguien que recién se convierte, y le digamos, hermano, por favor, ore por los alimentos, y todo su trasfondo es católico. Y al final se persigne, por ejemplo. Ya, o sea, eso es obvio que no le está haciendo con intención de verán, así se hace, ¿no? De pecadores, ¿no? O sea, es una cuestión de que está aprendiendo, hay casos y casos, pero hay otros, como en estos, en donde es bastante claro que la idea no vino de sí, que la idea, la práctica, lo que está imponiendo viene de otro lado, y que ahí hay que diferenciar muy bien Y entre quién, entonces ahorita le voy a dar. entre quién ejecuta eso y de quién es el autor, digamos, de esa idea, ¿no? Es nada más de esa diferenciación. Y creo que acá en el medio cristiano hay mucho de eso. Por ejemplo, en el medio mesiánico, raíces hebreas, lo que ustedes quieran, pues hay bastante de eso, en donde una comunidad muy bonita, siempre se levanta alguien que dice, pero verán que me inventa, el rabino fulanito dijo que hay que hacer así, que hay que dar no sé qué, y comienza a poner ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ya una le paso, está aprendiendo, de dónde está aprendiendo, pero si después se pone como que muy así en este plano de verano, o sea, y esto es porque dice fulanito, ¿no? Entonces ahí es donde hay que actuar, pues, en esos casos específicamente. El sentido es, o sea, habría que verificar que sea un niño, es decir, que no sea de él la idea, que él esté ejecutando lo que alguien más le mandó. Y ya. Podríamos también decir que ese precisamente es el problema o uno de los problemas de la iglesia actual, porque antes se daba mucho, se aceptaba con mucho respeto la enseñanza del pastor de la iglesia, ¿no? Porque era gente estudiosa, gente que estaba convencida, conocía la palabra y todo. El problema de ahora es que la gente puede escuchar a su pastor, pero también como ahora tenemos el internet, se escucha un montón de predicadores. Y uno puede decir alguna cosa, otro puede decir otra cosa. Y hay muchos hermanos que oyen a uno y a otro y entonces adoptan ese pensamiento, esa doctrina, esa creencia y muchas veces los lleva a la iglesia o al grupo o lo que sea. Y entonces no son sus ideas, pero los asimiló de otros. Porque ahora hay tanto predicador, hay tanto enseñador, y entonces la gente le encanta oír a uno, a otro, y se le pega muchas cosas. Entonces a veces la gente no entiende bien, no la ha procesado, pero le gustó lo que enseñó tal predicador, enseñador, lo que sea, y entonces lo asume y a veces esto causa problemas en la iglesia porque de pronto ya viene con otro criterio, con otra doctrina, a veces que se contrapone a lo que enseña el pastor. Entonces esto causa problemas internos, causa muchas veces división, que inclusive ya no les soporten en la iglesia, entonces como ha pasado muchas veces, sale y va a poner otra iglesia. Y va a poner otra iglesia y de paso va llevando gente y todo eso. Entonces este es un fenómeno que se está dando en este tiempo, ¿no? Por tanto, creo que para nosotros tiene que ser el entender, conocer a Dios. ¿Y cómo se lo conoce? A través de la palabra. A través de la palabra y no es tener quizá esa costumbre de oír a uno, a otro, a otro, a otro, a otro y finalmente a veces
uno dice, bueno, ¿con qué me quedo? Y a veces se queda con ideas bastante torcidas, desfiguradas y todo, y entonces puede ser motivo de problema. Por tanto, es bueno estudiar así la palabra, capaz de que todos vamos desarrollando, como dice la palabra, un mismo sentir, la misma palabra que nos va iluminando el Espíritu Santo de Dios. Sí. Fíjense, entonces, fíjense a qué apuntaba todo esto. A mí me alegró un montón encontrarle conexión entre todas esas cosas. Y claro, si nos detenemos a verlo parábola por parábola, seguramente encontramos muchas aplicaciones. Pero resulta que creo que se puede encontrar también riqueza cuando se entiende todo el argumento. Todo el argumento. Entonces, fíjense, el asunto es, hay alguien que sin querer está trayendo otras cosas. ¿Qué se hace en esos casos? Y que además tiene un fundamento en alguna autoridad basada en la Biblia. Entonces, no es un problema tan sencillo. No es un problema tan sencillo, es un problema más o menos fuertecito, ¿no? Entonces le dice, entonces, cuando ustedes, entonces la tarea es, primero, no le menosprecien. Primero lo que dice es, ustedes tienen que tener esa actitud, porque eso es lo simpático. A ver, lo simpático, porque aquí hay muchas aristas, como decía. Lo simpático es que los hermanos que suelen tener esta actitud, tienen la actitud que deberíamos tener nosotros, de guaguas, o sea, de niños. O sea, me explico, porque las personas son muy humildes en decir, tiene razón, o sea, y hago lo que me dice. Pero en cambio, a veces nosotros no tenemos esa actitud, por eso le dice, cualquiera que no sea como este, que se humilla, que deja su ego aparte, que hace caso así, pues no entra. O sea, esa en principio es la actitud que se debe tener. El asunto es que esta es una actitud mal aprovechada. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces, dicho lo primero, es esa, digamos, en principio es la actitud que debemos tener nosotros, o sea, de niño, de alguien que le dicen algo y amén, así es. Por ahí voy, lo que decía mi papá, ¿no? O sea, hacer caso a lo que se le enseña, a lo que uno aprende. Vale, de ahora dice, pero ahora bien, el asunto es que estas personas están siendo influidas, están siendo enseñadas por otras personas que no tienen una correcta forma de entender la palabra. Entonces, a esas personas, ¿qué se hace? Pues se les intenta rescatar. ¿Cuántas veces? Pues voy una vez yo, voy otra acompañado, si no me hace caso con toda la iglesia, si no nos hace caso a todos, pues ahora sí le puedo decir, usted realmente ha demostrado ser gentil y publicano, o sea, usted no es salvo. Ahí, solo ahí. Lo que esto quiere decir es que los apóstoles querían de una saltarse al, este piensa diferente a nosotros, o está actuando en función de otra autoridad, este ya es no salvo. Entonces lo que dice son muchas cosas. Primero ustedes tienen que aprender esa actitud. Que es hasta cierto punto imitable. Segundo, ustedes tienen que saber cómo tratarlo. Tienen que saber que no es el problema la persona, sino es la idea, lo que está aprendiendo, está la forma de interpretar, lo que sea, la práctica, etcétera, la experiencia, cualquier cosa. Y segundo, a esa persona hay que intentarle salvar. Hay que ir, predicarle, convencerle, en privado, con dos, con tres, pues, ¿ya? Y aquí precisamente abre un pasaje que nos explica lo que hace unos cuantos miércoles fue motivo de algún enredo entre nosotros, ¿no? Y dice, de cierto les digo en el 18, ¿no? 18. De cierto les digo, o sea, amén les digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Entonces, ¿de qué contexto está hablando? De aquel que le han declarado, la iglesia le ha declarado gentil y publicano, o sea, no salvo. Entonces, fíjense, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y se acuerdan que en ese mismo sentido hablábamos allá, que cuando decía, a ti te daré las llaves y todo lo que ates en el cielo, tal, pues es lo mismo. Todo lo que tú ates en la tierra, es decir, todos aquellos a quienes tú acojas como hermanos, es porque ya están allá. Y todos aquellos que tú te des cuenta y les declares, tú no eres salvo, es porque allá no está. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, para que no pensemos del tema de yo ato, yo desato, y yo decreto y sello con concreto, o sea, nada que ver con esas cosas, ¿no? Entonces, para que veamos, ¿no? El tema es acá. Todo lo que ustedes aten, ¿a qué? O sea, amarrarle, si se quiere, atarle al cielo, o sea, decir usted es salvo o no es salvo. Cualquier veredicto, digamos, decisión que la iglesia diga, y ojo que está hablando aquí la iglesia, no el pastor solito, no dos o tres, la iglesia, toda cosa que la iglesia diga, este es salvo o este no es salvo, eso está respaldado, es lo que quiere decir. El respaldo no es una decisión de la mente humana. Vale. ¿Sí? Hermanito, pero Sí. cabe decir que cuando dice será atado en el cielo, no es que se van a ir al cielo.
No, ahí estuve viendo una cosa precisamente, y es que parece que la conjugación verbal de estas frases son medias complicadas. Y una forma media interesante de entenderlo es que se puede entenderlo así, que es como que medio raro, pero diría algo así como que todo lo que aten en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. O sea, lo que uno hace aquí es un reflejo de lo que ya pasó allá. Básicamente es eso. Sí, como para que no se dé la idea de que, digamos, la iglesia tiene algún poder aquí que se tiene que replicar en el cielo, porque esa es como que la idea que se transmite. Entonces, cualquier cosa que yo haga aquí, o sea, le sujeto, como que le domino, le obligo a Dios a que replique o confirme lo que yo hago acá. Más bien es al revés. O sea, lo que nosotros hacemos es porque en el cielo ya fue así. Entonces, si nosotros decimos, y la iglesia llega a decir respecto de una persona, este es gentil y publicano, o sea, este no tiene las promesas, este no ha nacido de nuevo, por lo tanto se le expulsa, es porque así ya estuvo determinado desde arriba. Y la iglesia nada más deja un testimonio de eso, por eso dice cualquier cosa con 2 o 3 testigos, para que la cosa quede en firme. O sea, se da un testimonio de lo que ya está allá. Y listo. Básicamente es eso. Fíjense. ¿Sí? Y dice el 19. El 19 es básicamente como si, esto que pone, otra vez os digo, entendámosle como, dicho de otra manera. Dicho de otra manera, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados, ahí está la iglesia, la idea de congregación, de iglesia, congregados dentro de mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí el éxito es entender esto de dentro de mi nombre, porque cualquiera de nosotros lee en mi nombre. Entonces he entendido como, es cristiano, sí, yo también, y estamos 2 aquí, entonces pidamos un Lamborghini, ¿no? Entonces, no es en eso. Es el tema de lo que hablábamos también a propósito de Santiago, ¿se acuerdan? Pedir dentro de, en los límites de lo que nos enseña la palabra, en los límites que nos enseña el Señor Jesús. Vale, eso es. Entonces, no sé si hasta Iván ha ido cobrando toda esta idea un poco más de cuerpo. Y creo yo que es una forma un poco mucho más madura, digamos, de entender la situación y que nos enseña mucho cómo actuar. Porque la idea, por lo general, es de repulsión. O sea, cuando alguien con estas características se presenta ante una iglesia, ante una congregación, la idea enseguida, instantánea del cuerpo es de expulsarlo. El Señor dice, cuidado. Cuidado, vayan a estar lastimando a un pequeño. Vayan, intenten salvarlo. O sea, si hay como rescatarle y se rescata, bendito Dios. Pero si no, ahí sí. O sea, pero agoten todas las instancias. ¿Ya? Y entonces ahí es cuando Pedro le dice, Señor, entonces, si es así, si es así que tengo que agotar todas las instancias, ¿cuántas veces tengo que agotar esto? Entonces, fíjense, por eso es el tema de cuántas veces tengo que perdonar. Entonces, fíjense que no es una pregunta en abstracto, así decir, Señor, bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que, en general? Es en este contexto, de alguien que está en la iglesia tal vez haciendo algún perjuicio. Entonces, ¿cuántas veces tengo que hacer el debido proceso? ¿Cuántas veces tengo que hacer todo esto? Hasta 7. Entonces dice, no. Dice, no. Entonces dice, ¿cuántas veces entonces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Ya? Y él le dice, no, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Ya? ¿Y esto a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Cuando piensa en 7, básicamente es como decir el límite humano. ¿Ya? El límite humano. 7 es como decir las veces que uno humanamente podría perdonar. ¿Ya? El límite humano del perdón es 7 en este sentido. Y cuando el Señor dice, no, 70 veces 7, entiéndase el nivel del cielo del perdón. Es como decir, el nivel de perdón humano alcanza hasta perdonar 7 veces. Pero el nivel del cielo alcanza a perdonar hasta 70 veces 7. O sea, le da de largo al humano. Y para explicar esta fórmula matemática del 70 veces 7, le pone tal vez un ejemplo, que es el tema de la persona que le debía mucho. ¿Ya? Nos damos cuenta. Y pone el ejemplo de la persona que le debía mucho al rey. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. Nos damos cuenta. Entonces dice, yo que soy Dios, si les cobro a ustedes, me deben un montón. Ustedes tienen que aprender a perdonar de la misma manera y con la misma magnitud que yo les estoy enseñando a perdonar, a tolerar, a entenderles. Porque más que perdonar, fíjense ustedes, aquí a veces del perdonar, nosotros le solemos, o sea, la idea de perdón le relacionamos con el olvido, o sea, de ya no me afecta, ya no me hace daño.
Y no, la idea de perdón bíblico también está relacionado con el entender a la otra persona. Porque fíjense, ¿qué le decía aquí? Sí, tienes una deuda, me pagas. Entonces vendan todo. No, véndanle y véndanle a este también con todo. ¿Y qué le decía a este? Señor, tenme paciencia, yo te lo pagaré. Entonces, ¿qué implica el perdón? Solamente decirle, ok, ya no me debes. No, el punto de partida para el perdón es entenderle al otro. Y a veces eso es lo que no se hace y por eso a veces cuesta un poco perdonar. Porque es que nosotros vemos el perdón como incluso desde un punto de vista muy del ego, ¿no? De perdono. Así es como que es más noble, es más alto el que perdona primero. Entonces, te perdono. A veces, ¿no? Puede ser que no siempre, pero por lo general a veces el que perdona primero es como visto el más noble. Y resulta que sí, pero más bien la idea del perdón está relacionada con entenderle a la otra persona. Porque cuando le entiendo a la otra persona, digo, ya te entendí porque es que me hiciste esto. Y ahí sí ya se me facilita la cosa. Porque si no, a veces llegan esas cosas medias interesantes de donde dicen, te perdono, pero no te olvido. Y eso es claro, porque es que no lo he entendido todavía. No he entendido que tiene que perdonar. ¿Sí me explico? Entonces el asunto es, claro, me debes, ese es mi perjuicio. Te pedí una grande suma de dinero, no me pagas. Y el otro dice, entiéndeme, señor, yo te pago. Entonces él dice, claro, no tiene con qué pagar. Es injusto que yo le... Entonces ya le entendí la situación. Y ahí procede el perdón. ¿Me explico? En cambio el otro no entendió esa lógica. ¿Sí me explico? Entonces fue el otro que le debía mucho menos y le dijo, págame, no, tenme pie, por favor, tenme misericordia que yo te lo pago, tenme paciencia que yo te lo pago. No, no me pagas ya. Entonces él no se puso en los zapatos del otro. Eso es el tema. Entonces, para perdonar a las personas, es muy bueno que nos pongamos en los zapatos del otro, que es a lo que se refiere al principio que dice, si alguno no se humillare. ¿Me explico? Entonces, cuando dice, si alguno no se humillare, y fuera como esto, es, ponte en los zapatos del otro. Y ahí le vas a entender, y ahí te va incluso vas a darte cuenta porque es que hay que irle a salvar. Ahí se funde con mayor claridad la misericordia de Dios. Porque el Señor dice con mucha claridad, si supierais lo que significa misericordia, quiero, no condenaríais a los inocentes. Entonces, muchas veces nosotros somos duros, podemos de una, sin el análisis, sin el debido proceso, condenar a alguien. Y eso es lo que se hizo mucho en la Edad Media. Muchísimo. Miles murieron y solo después de que ya estaban sepultados se concluyó era inocente. O sea, pero ya está muerto. Pero ya está muerto, ¿qué hacemos con esa persona? Entonces lo que esto nos lleva a pensar es que Dios es misericordioso y en realidad, si no fuera por la misericordia de Dios, nadie seríamos salvos. Es su misericordia. Por eso dice, no, porque para siempre su misericordia, dice el Salmo 146, ¿no? O 36, porque para siempre. Entonces, ¿qué nos está enseñando? A ser misericordiosos, a entender al otro, a no echarle un juicio enseguida, ni a echarle una condena enseguida, porque podemos estar cometiendo un error. Y de eso hay mucho que se pudiera poner ejemplos en donde muchas veces un prejuicio puede llevarle a una destrucción. Entonces, es esto que se está estudiando que nos hace pensar que nunca seamos prejuiciosos, que siempre actuemos con imparcialidad, con misericordia y agotemos el debido proceso y todo, ¿no? Como también se dice en el Antiguo Testamento, que aunque era culpable en el caso de un adulterio, lo que quiera, o lo que haya hecho, o que mató a alguien, lo que quiera, mientras le llevaban a la condena, le iban gritando que se arrepienta, que se arrepiente y que se arrepienta. Y le iban diciendo, arrepiéntete, para que mueras arrepentido y por lo menos tienes chance de resucitar en la resurrección. Y entonces le iban instando a que se arrepintiera. ¿Por qué? Porque Dios siempre usó de misericordia.
Y esa parte, esa naturaleza de Dios es que quiere que nosotros también lo tengamos. No prejuiciosos, no de pronto orgullosos, yo no he pecado, yo no hago esto, yo no hago lo otro, como decía ese hombre, ¿no? Yo no soy como este, que él se autogloriaba, se autojustificaba, ¿no? Entonces Dios quiere gente humilde, gente sencilla, gente que pueda doblegar su cabeza delante de Dios y así humilde tratar a los demás. Exacto. Con misericordia. Sí. Así. Entonces, fíjense a dónde he estado apuntando todo el tema, ¿no? Y por eso les decía, y quería que comencemos leyendo todo el capítulo, para que así tengamos todas las ideas conjuntas y podamos aprovechar mejor lo que estamos entendiendo aquí. Ahora, vale la pena decirlo. Esta es una forma bastante rica de entenderlo y vemos que tiene sentido, pero vale la pena decirlo. No quita todo lo que se pueda seguir extrayendo de la palabra si lo leemos por secciones, ¿no? Esta vez, más bien dicho, dado que lo común es lo que siempre se ha hecho es estudiar la palabra por secciones, pues ahora más bien vale romper el esquema y leerlo de manera completa y entendemos otras cosas. Entonces, no sé si nos fijamos todo el tema de lo que va, ¿no? Entonces, por eso le dice, ¿hasta cuándo perdono, Señor? Entonces, o sea, ¿cuánto tolero? Entiéndase, ¿cuánto le tolero a esta persona? O sea, ¿cuánto tolero? ¿Lo que él me toleraría? No, tolérale lo que Dios te toleraría. Lo que Dios te tolera. Lo que Dios te tolera. Exacto, eso es lo que está diciendo. ¿Cuánto le perdono, Señor? ¿Lo que él me perdonaría? No, lo que Dios te perdonaría. Fíjense. Porque a veces nosotros somos crueles, ¿no? Claro. Y a veces dice, verás, ya va la tercera. Claro. O va la segunda. A la tercera te caigo. Claro. Así, ¿no? Entonces uno puede ir poniendo límites. Verás que mi tolerancia va hasta la tercera, la cuarta, la quinta. Pero ahí ya te caigo. Entonces, en cambio, si Dios usara esa misma metodología y me dijera, mira, Manuel, Ya vas, una más y te acabaste. Ya hace rato. Porque eso es lo que una más que me hagas. Se acabó. Entonces, esto es una enseñanza de la misericordia, la paciencia de Dios. Por eso es que, Dios, gracias porque me has tenido paciencia. Y no es eso, tolerancia de que sí, sigue nomás, ¿no? Es esa paciencia de Dios de entender, y él mismo dice que nos entiende que somos polvo. Y nos trata con misericordia. Y por eso se entiende también la muerte de Cristo, ¿no? Exacto. Se entiende la muerte de Cristo porque él sí fue justo. El justo por nosotros los pecadores y a veces empedernidos. Exacto. Entonces, fíjense, entonces estábamos viendo precisamente este tema, ¿no? Entonces, el resumen de todo esto es, cuando hay algún hermano que peque contra alguno de nosotros y no lo haga con intención y esto sea producto de alguna enseñanza, de alguna autoridad que no es del seno de la congregación, ¿qué hay que hacer? Fíjense que es un escenario muy puntual. Fíjense que es un escenario muy puntual. Otra vez repito, cuando hay algún hermano que peque contra alguno de nosotros, o sea, sin intención y producto de que ha escuchado, o sea, que eso que con lo que está pecando es producto, o sea, no es propio de él, sino que es repetido, es aprendido de alguien más, de alguien que estudia la palabra. Entonces, ¿qué se hace? Se le intenta rescatar, ¿no es cierto? Se le intenta salvar, como se dice, se le va a buscar, ¿no? Se le rescata, y si es que no se puede, o sea, si se puede rescatarle, bendito a Dios. Y si no se le rescata, pues entonces, y solo entonces, cuando hemos agotado todo el recurso de irle una vez, dos veces, con testigos, si todo lo demás, cuando se ha agotado eso, entonces y solo entonces se puede decir, este sí realmente no es salvo. Este sí realmente no es del pueblo. No quiere tal, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el presupuesto para hacer este procedimiento? Ponerse en los zapatos del otro. Y actuar como quisiéramos que actúen con nosotros. Y a eso es a lo que iba precisamente de 7 veces y 70 veces 7. Y vale la pena decirlo. Hay que pensarlo no como cuántas repeticiones le aguanto, ¿no? No está hablando de 7, bueno, ya va 1, ya va 2, o ya 6, pues, cuidado, ¿no?
Una más. Entonces, no habla en ese sentido, sino es como un cuantificador, digamos. Ya es como que como si dijera cuánto o qué porcentaje de tolerancia debe tener, ¿un 7%? Algo así. ¿Un 7% de tolerancia? No, tienes que tener un 490% de tolerancia. En ese caso. Entonces, no es específicamente porque si no, de pronto alguno de ustedes estará planteando el tema de, pues esto que estarle ahí y ahí a un hermano y ahí, o sea, forever and ever, ¿no? O sea, para siempre estar ahí, no cambie, no cambie, no cambie, no cambie. No, pues porque por eso mismo está aquí arriba, que dice que si es que no cambia la tercera, o sea, la tercera vez que ya se va con toda la iglesia, entonces se le saca. Entonces hay un límite, pero precisamente ese tema es donde se representa el 70 veces 7. Una vez más, son números simbólicos. Es decir, ¿cuánto perdono? Hasta 7, es decir, lo que un humano normalmente perdona, o sea, la tolerancia humana, eso significa 70 veces, 7 veces, 7 veces. Hasta 7, no es que me repita 7 veces y a la tercera y a la octava ya me cobro. No, es en el sentido de cuantificación de la tolerancia humana. Entonces, ¿cuánto tolero? Lo que un humano, eso es 7 veces. Y el Señor le dice, no, 70 veces 7. O sea, muchísimo más, que no es otra cosa que el nivel de misericordia, de compasión, digamos, de piedad que tiene Dios. Eso es a lo que se refiere. Aquí en este 7, en el capítulo 7, versículo 12 de Mateo, ¿no? Aquello de ponernos en los zapatos de los demás y todo, dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí está, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro. Y solo así uno puede entender y ser misericordioso. Si no, uno quiere lanzar el juicio encima enseguida. Y entonces, no sé si hasta ahí estamos claros. Sí, y fíjense que es una forma muy bonita de aprovechar todo un capítulo. Y no nos detenemos tanto y creo que se aprovecha mejor toda la idea y se comprende mejor los ejemplos. ¿Sí? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguna pregunta? Ay, Sí, hermana Lorena. la verdad es que creo que esta ha sido mi noche y yo me he sentido muy redarguida con este mensaje, la verdad. Y es que más bien les comparto esto porque no sé si entra en este tema, pero nosotros tenemos un grupo de hermanos de carne, los 7 hermanos, y mi hermanito mayor, él como que él está conociendo, bueno, él es católico, pero ama y teme a Dios. Y él siempre nos manda todas las mañanas un mensaje de un padrecito, de un cura, y que aparentemente habla bonito, o sea, es un mensaje tan bonito, pero él empieza orando a la Virgen, a San José, a no sé cuantitos, y claro, de ahí da el mensaje y todo, aparentemente todo bien, y termina igual que agradeciendo al Padre San José, a la Madre María y todo ese tema que ya conocemos. Entonces, yo ya como que no, no estuve tan animosa y él madruga y yo también soy madrugadora, entonces él manda su mensaje tipo 5 de la mañana y todo, yo ya estaba estudiando la Biblia también y bueno, yo no creo que fui tan amable en el mensaje y me da mucha pena y ahorita no sé si entra en esto, pero yo le digo, ñañito, sí, está lindo el mensaje, todo que da el pastor, pero el curita le digo, el padre algo le digo, pero ¿sabes qué, ñaño? La verdad es que él dice partes de verdad y las otras no son verdad, porque cuando él empieza diciendo que el padre ora al padre que es San José y dice, de ahí decía que hay que mirar a la imagen de la Virgen. Te digo, ñaña, esa mezcla es como, y bueno, yo le puse ese ejemplo que conocemos, le digo, es como que haces una tortilla de 10 huevos y resulta que los 7, 8 son buenos, pero 2 son podridos, se echa a perder todo. Entonces, le digo, es mejor estudiar la palabra de Dios y basarnos en esto, no en estos mensajes. Y no ha vuelto a poner más los mensajes, pero tampoco ha vuelto a saludar en el grupo. Entonces, me siento como que ese pequeñito que estaba buscando el Señor
le lastimé. Entonces no sé qué hacer. Es un caso simpático. Digamos, en principio, creería yo que no se aplica directo a lo que estamos hablando, porque, digamos, no es en un entorno de una congregación en donde todos estamos hablando en el mismo idioma, ¿ya? O sea, no ha sido, digamos, en este seno, ¿ya? Si hubiera pasado algo así en este seno, se podría hacer. Pero yo creería, o más bien, digamos, lo que parece en este caso es que lo que habría que ver es alguna forma de evangelización un poco más tinosa, digamos, en ese sentido. Y por un lado, digamos, es bueno es bueno ser frontal en estas cosas, digamos, porque a veces también cometemos un error, que digamos, no estamos hablando en el contexto de Mateo 18, en el contexto del caso de la hermana Lorita, cuando hay alguna persona que tiene mucha afinidad por alguna religión y que, vale la pena decirlo, no es lo mismo, ya, no es lo mismo. Y hay a veces que analizar con mucho cuidado, o sea, ser bastante maduros en el sentido de qué es lo que sigue. Porque, por ejemplo, a veces nosotros nos parecería que es muy devoto, o sea, muy consagrado, alguna cosa, por alguna razón, pero en realidad no es tanto a nuestro Dios, sino a veces es a algún ídolo, a alguna otra cosa. Entonces, su apariencia de piedad, de alguna cosa, en realidad no lo es tanto, a pesar de que me comparte versículos o lo que sea. Entonces, en algunas partes sí es bueno el tema de decirle, sabes que al menos a mí no me compartas eso, por favor, porque yo no comparto lo tuyo, entiendo que a ti te ayuda mucho, pero tú debes saber que yo no creo lo que tú crees. Yo creo de esta y de esta manera. Y cuando tú quieras y si tú consideras, podemos conversar al respecto y de esa manera se abre un camino, digamos, pero hay que ser, como les digo, bastante tinosos. Y hay una cosa, que con la familia es donde más cuesta y donde a veces uno como tiene más confianza, a veces tiende a perder los estribos. Entonces, voy a decirle, pero ya le digo, pero creo que se cabe no en el sentido de los pequeñitos como acá, porque estamos en otros, digamos, en dos creencias totalmente diferentes, digamos, ¿ya? Entonces, nada más de eso. Digamos, por un lado está bien, hermana Lorita, que le haya puesto un stop. De pronto la forma o las palabras habría que revisarlas, pero en principio es bueno, como les digo, ponerles un stop, porque si no, uno termina con, con santos ahí, a veces imágenes de imágenes y todo lo demás, y claro, como uno no le dice nada a la persona piensa que está bien, y a veces incluso a veces se termina haciendo un daño peor, que es que a veces termina pensando que estamos en la misma onda. Entonces, como uno dice amén, Señor Jesús, y el otro también, entonces piensan que están en lo mismo. Entonces, a veces es bueno, con mucho tino, con mucha sabiduría, y cuanto más cuando son hermanos, cuando son familiares, poder decir, le agradezco mucho que me comparta, en realidad hay algunas cosas que son rescatables, que son buenas, de alguna manera sí, pero no me comparta, porque yo entiendo estas cosas de otra manera. Mire, por ejemplo, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, sin ese afán de decirle, estás mal por esto. Así, ¿no? De una manera muy acusativa. A veces es mejor ser de una manera de una forma que se entienda que yo estoy explicando lo que yo he entendido, ¿ya? Y porque a veces así es ser más prudente, ser más timoso y no se cierra a la otra persona, porque si no pasa lo que nos cuenta la hermana Lorita, que como se les habla, digamos, entonces el otro dice, bien, claro, entonces se cierra y a veces se daña incluso a partir de eso la relación familiar, digamos, entonces a veces cunde más profundo. Entonces hay que tener bastante tino en ese sentido. Y les digo también porque todos hemos aprendido a veces así. Entonces es importante eso, digamos. Así que, en resumen, parecería que no es del mismo caso de lo que estamos hablando, que en principio, digamos, la actitud digamos, la idea, la intención es buena, y lo que habría que, digamos, considerar y demás es la forma en cómo hacerlo. Eso nada más. Muchas gracias. Con gusto, hermana Lorita. No sé si tenemos alguna otra pregunta, algún comentario adicional. ¿Algún comentario adicional por ahí? ¿No? A ver, yo. No Por favor. encuentro mi manito. Espérate.
Yo me voy a poner. Bueno, yo había puesto, o sea, con relación al versículo 10, quisiera, o sea, yo tengo como una perspectiva un poquito diferente, ¿no? Quisiera leer Primera de Pedro, el versículo que había puesto, la porción que publiqué ahí. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice, los profetas profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O cuando dice ustedes, está hablando a la iglesia, ¿no? A nosotros. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Mashiach, del Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba, y esa es la parte que quisiera centrarme, ¿no? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el pasaje, pues leímos, y Josué también nos hizo resaltar el tema de el que se humilla como uno de estos niños, el que se humilla. Y cuando dice aquí algo que mostraría el carácter de nuestro Señor eran sus sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Él se humilló a sí mismo. Y luego no es que él se exaltó, sino fue exaltado, ¿no? Entonces, tener en cuenta esta actitud, más bien no esta actitud, este espíritu que es el espíritu de Cristo, su humillación y su exaltación, sus sufrimientos y las glorias que vienen tras ellos. A los profetas, como estaba hablando, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo. Para nosotros, personas que vivimos en el siglo XX, esta predicación es como algo que ha sonado en nuestros oídos desde muy temprano, y llegado el momento en que la gracia nos reveló esta obra maravillosa de nuestro Señor, nos reveló que sus sufrimientos han sido suficientes para que seamos declarados justos, y su resurrección que viene con las glorias también para que pues tengamos vida eterna. Ese es el evangelio que nos han predicado y el que predicamos, como dice aquí. Entonces, ¿a qué voy? Que la última partecita también, ¿no? Dice que estas cosas fueron anunciadas a nosotros por la predicación del evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, y dice, estas son las cosas que anhelan mirar los ángeles. O sea, a ver, ¿a qué voy? Vamos al versículo 10 del texto que estábamos viendo. En Mateo 18:10. Ahí decía algo acerca de los ángeles en los cielos. Entonces, sí es verdad que podría verse el tema de Apocalipsis, como mencionaste, Josué, que pueden ser los pastores de las iglesias, ¿no? Pero estuve viendo en Mateo, cada vez que menciona a los ángeles, realmente está hablando a los seres de la dimensión diferente de la humana, celestial. Entonces, por ejemplo, aparece la primera vez en Mateo 4 con relación a la tentación, y dice que a Jesús vinieron y le sirvieron los ángeles, ¿no? Después del tema del pan. Esto se entiende que eran seres celestiales de otra dimensión, ¿ya? También habla de que los ángeles en el fin del siglo vendrán para separar, para lo malo de lo bueno. Entonces, yo lo veo esto en la perspectiva de ángeles celestiales, ¿no? Entonces, miremos el versículo 10. Dice, nadie menosprecia a uno de estos pequeñitos. Arriba o en alguna otra parte había dicho los que creen en mí, es decir, estos no son cualquiera, sino son exhibidores de la fidelidad. Son de aquellos que Dios había llamado, aunque están cometiendo errores, tan débiles, pero que dan testimonio de que mi carácter está en ellos. ¿Y cuál es este carácter? Es el carácter de Cristo, su humillación
y su exaltación. O sea que, y está exhortando a los discípulos justamente a reflejar este carácter, ¿no? Humíllense. Si tienen que perdonar, humíllense. Y si ustedes mismos se miran a sí mismos y están haciendo cosas o tienen miembros que están en ustedes operando pecado, pues sáquenselo, córtenselo, porque es preferible eso a que ustedes tropiecen. Y peor si hacen tropezar. Entonces, la actitud es sean humildes, ¿no? O sea, miren al que modeló esto, miren a Mashiach. Él se humilló a sí mismo, sus sufrimientos y sus glorias. Entonces, ¿a qué viene lo que viene más luego, no? Dice, os digo que los ángeles de los cielos, pues bueno, yo estuve mirando un poquito ahí el texto, creo que hay que hacer una pequeña corrección aquí. Ahí dice que los ángeles, no dice que ven siempre el rostro del Padre, dice que los ángeles en los cielos, a través de cada uno, ahí está día, una preposición que quiere decir por, o a través de, como ¿no? Entonces los ángeles en los cielos, a través de cada uno de estos, hablando de los pequeñitos, ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ver el rostro del Padre, el rostro se ha manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y se manifiesta a través del Espíritu Santo en este carácter de humillación, que se despojó a sí mismo de su condición de Dios para hacerse semejante a los hombres y siervo de los hombres hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando nosotros tomemos esa actitud de humillación, de despojarnos a sí mismo, puede ser que tengamos digamos, la razón, como solemos decir, pero despojándonos a sí mismo, a nosotros mismos, nos humillemos. Y como dice Josué al final, pues no solo 7, sino 70 veces 7, la medida del amor y del perdón que nosotros hemos recibido. Entonces, ¿éramos dignos de perdón? Pues definitivamente no. Pero su amor y su gracia sobrepasó eso. Entonces, es lo que nos invita es que el carácter de Mashiach opere en nuestras vidas y se manifieste en todos los escenarios que aquí los pone de una y otra manera, ¿no? Pero el punto es que estas cosas, decía el apóstol Pedro, esto que encontraron los profetas, esto que ha sido revelado a nosotros, es lo que los ángeles anhelaban mirar, ver el rostro de Dios. O sea, en Mashiach se vio el rostro de Dios, ¿no? En el misterio de la piedad, creo que está en Timoteo, pues ahí dice, ¿no? Que ellos lo vieron, pero es que vieron su muerte y su resurrección. Todavía no han visto en su plenitud. Entonces, cada vez que en nosotros esta acción que se parece, que revela el carácter del Cristo habitando en nosotros, su muerte y su resurrección de alguna forma se hace manifiesto en nosotros, a través de esas acciones nuestras, los ángeles en los cielos ven el rostro del Padre. Dice, sí, este es hijo, este es hijo. Si nosotros estamos actuando contrario, si somos de los que ponemos tropiezo o cosas como esas, entonces los ángeles no van a distinguir, no pueden ver el rostro de Dios. Esa es mi percepción, ¿no? Entonces, mirad, no menosprecien a estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos, a través de cada uno, ven el rostro del Padre que está en los cielos. O sea, cuando el carácter de Mashiach se expresa en nosotros, nuestro Dios es conocido y por eso hay, cuando se encuentra una de las ovejitas perdidas, alegría en los cielos. Los ángeles se regocijan, dicen, este es el carácter de nuestro Dios. El rostro manifiesta esa esencia que representa al Padre y que a la vez pues nadie le ha visto. Dice que nadie jamás ha visto al Padre, sino el Hijo que estuvo en el seno del Padre, el cual lo ha dado a conocer. Entonces regocijan porque dicen como que logran ver eso que no es posible ver todavía hasta cuando pues la maldad y todo se ha suprimido. Entonces ellos a través de nosotros están viendo el rostro del Padre y eso es lo que causa el regocijo en los cielos. O sea, esa ha sido mi percepción en esto, ¿no? Y gracias, Carmita. Sí, y justo le verifiqué y tiene toda la razón.
Nada más como para poner el énfasis, ¿no? Diría el versículo, miren, no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que los ángeles de ellos, eh, En los cielos. sí, en los cielos, a A través de través todos, o a través de o de todo, cada uno. a través de todos, exacto, ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sí, ven el rostro del Padre que está en los cielos. Sí. Ujú. Vale. Gracias, Carmita. Vale, quizá tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Sí? ¿No? Ok. Eso creo que sí podemos ir terminando, ¿sí? Vale, bendito Dios entonces.